Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente edición de La Fuerza de la Palabra a través de Cosmos Televisión. Este terreno periodístico al servicio de los intereses del pueblo del país se transmite simultáneamente a través de nuestra señal abierta Canal 23, Sistema UHF. Nuestra planta de revisora se ubica a 5,5 kilómetros del centro de la ciudad en el Cerro Yayaguani, autorizado por el MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Trabajamos simultáneamente con nuestro sistema de cable estación, cable más Amitel y en las redes sociales. Muy bien, amigo nuestro, los estudios de Cosmo Televisión se ubican en el Jirón Las Begonias, 132 al 136 a la altura de la cuadra 14 y 15 de la avenida Simón Bolívar, cerca, muy próximo a la institución educativa industrial 32. Productos naturales Baldor, la fórmula de la salud. Gozo de prestigio Productos Naturales Baldor, porque pone a disposición de ustedes productos naturales al servicio de cautelar la vida y la salud de usted y de toda la familia. Productos Naturales Baldor lo espera en su nuevo local del Jirón Arequipa 522 y actualmente nos comunica que tiene una variedad de colágeno al servicio de usted. Productos Naturales Baldor en nuestra ciudad. Galeno, prestigio y eficiencia. Academia Universitaria garantizada y de marcado éxito. Galeno, educación integral. Galeno, formación profesional. Mayores informaciones en el edificio amarillo de Galeno, ubicado en el Parque Pino de nuestra ciudad. Muy bien. La coyuntura social y económica del país sigue en el momento atrofiada, ¿no? Lamentablemente no ingresamos a encontrar una brújula que pueda de una u otra forma equilibrar el desarrollo económico y el problema político que vivimos actualmente. De inmediato vamos a compartir con ustedes nuestro comentario central de la portada. Y para ello precisamente vamos a desarrollar el tema denominado grupos de presión. Este contexto de los grupos de presión tiene una íntima relación no solamente con otras sociedades, sino particularmente con lo que sucede y se viene desarrollando en nuestro país. Estamos a puertas muy vísperas de llevar adelante las elecciones generales para elegir a la presidencia de la República, Parlamento Nacional, gobiernos regionales y municipales para más adelante. Pero lamentablemente no tenemos una sola agrupación política seria y responsable que pueda garantizar de una u otra forma el equilibrio de poderes. Actualmente en los últimos 15, 30 años en el país realmente se ha dado una clara manifestación de contraposición de los poderes del Estado. Un poder ejecutivo, ¿no es cierto?, que no ha mostrado coherencia ni responsabilidad con la salida últimamente de la presidenta. Luego tenemos un poder legislativo que ha generado una formulación y reforma de la Constitución del Estado en más del 50% y el Parlamento que ha emitido definitivamente una serie de leyes orientadas a fortalecer la delincuencia, el robo y la inconstitucionalidad del país. Pasemos inmediatamente entonces con las imágenes respectivas que prepara nuestro departamento técnico a lo que significa este tema de los grupos de presión, ¿no? Empezaremos por señalar que la ciencia política, o en la ciencia política, se utilizan indistintamente los términos de grupos de presión, grupos de interés, entre comillas, o grupos de influencia, que actualmente tenemos en el Parlamento Nacional, en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, en el Ministerio Público, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, ¿no? Estos grupos diversos tienen plena influencia y al parecer son los que toman decisiones en el país. En realidad, en un sentido lato, todo grupo de presión
es en alguna forma de grupo de intereses, porque los individuos se reúnen en función a ciertos intereses específicos. Sin embargo, es esencial aplicar por su sentido político, aunque fugaz, el término de presión. Los grupos de presión actualmente en el Perú están dominando. Grupos de familias, grupos económicos que tienen un sustento de beneficio grupal o personal y familiar. Grupos políticos que se han consolidado en el Congreso de la República y qué vergüenza, ¿no? 3 grupos políticos de familia, desde los Fujimoris y los otros grupos políticos que ahora se creen dueños absolutos de la realidad social y económica del país. Los primeros en reparar en que había grupos que no eran partidos políticos, pero que presionaban sobre las autoridades gubernamentales, fueron diversos estudiosos. En un estudio sobre los movimientos sociales, se nos habla, por ejemplo, de la influencia de lo que se llamó los grupos de interés. Definitivamente, grupos de interés que dentro de la sociedad de los gobiernos de Latinoamérica, de Europa y del Perú han venido funcionando y han venido concretizándose, siéndose dueños de los recursos naturales y de la propia dación de normas y de leyes. Toda esta apreciación nuestra es real y objetiva. Esta manifestación nos demuestra que fueron politicólogos de diferentes sociedades quienes estudiaron por primera vez a los grupos de presión. Y allí que el término de grupos de presión han sido tomados directamente de diferentes conceptos en diferentes sociedades, término que, como ya se ha indicado, ha sido adaptado al lenguaje de la ciencia política contemporánea. Y en el país ha cobrado fuerza y decisión los grupos políticos, los grupos de presión que ejercen inclusive desde los distintos medios de comunicación a nivel nacional. Sin embargo, algunos politicólogos europeos y muy pocos nacionales, como los alemanes, prefieren hablar de grupos de interés. Grupos de interés que vienen definitivamente rompiendo el sistema democrático. Grupos de interés que aplican definitivamente sus acuerdos que toman sus acuerdos de acuerdo a sus propios intereses. ¿Qué es un grupo de presión? Parece que una definición única es imposible. Por eso se han ensayado diferentes conceptos. Un grupo de presión se puede definir como una organización para la defensa de intereses que ejerce una presión sobre los poderes públicos a fin de obtener de ellos las decisiones conforme a sus intereses. De acuerdo con esta definición, encontramos la reunión de 3 elementos: un grupo organizado, la defensa de intereses y el ejercicio de una presión. Por ejemplo, un grupo de presión es simplemente todo grupo organizado que intenta influir sobre las decisiones del gobierno, sin buscar ejercer él mismo los poderes formales de estos. Los politicólogos británicos, por ejemplo, aclaran que el objetivo único e incluso principal de los grupos de presión es necesariamente el de influir sobre el gobierno y afirman que solo ocasionalmente buscan este objetivo. Pero en el caso concreto, estos grupos de presión en el país, en el Perú, han tomado posesionamiento de las decisiones económicas, políticas y sociales y se convierten en los dueños absolutos del desarrollo del país en desmedro de una gran mayoría nacional. Estamos atravesando una crisis realmente de consolidación del sistema democrático en el país y hemos dejado avanzar que estos grupos de presión tomen sus decisiones en función a sus propios intereses. Grupos de presión es cualquier formación social permanente y organizada que intenta con éxito o sin él
obtener de los poderes públicos la adopción, la derogación o simplemente no adopción de medidas legislativas o administrativas o judiciales. Juegan sus propios intereses. Estos grupos de presión, estos grupos de poder que tenemos en el Perú, vean ustedes cómo han venido desacreditando la administración de justicia en el país. Estos grupos de poder y grupos de presión que tenemos actualmente noche y día en el Perú han venido desacreditando, repito, por ejemplo, la problemática de enfrentamientos internos que se tienen en el Ministerio Público. Acaban de tomar una decisión estos grupos, por ejemplo, de restarle y quitarle las movilidades de transportes a la fiscal de la Nación. Una decisión totalmente autonómica y una precisión miserable, ¿no? Pues bien, tipo de grupos de presión que podemos encontrar que juegan sus propios intereses. Frente a esto, definitivamente tenemos que asumir un comportamiento mucho más serio de destituir a estos grupos de presión que se creen los dueños absolutos del país. Un politicólogo, entre otros tantos, observa que entre los grupos de cuadros y los grupos de masas existe una tercera clasificación que no tiene equivalente con los partidos políticos. Se trata de organizaciones exclusivamente técnicas que no corresponden a una comunidad, a no ser a la integrada por los propios técnicos de la organización. Hay diversos conceptos. Entre los grupos de interés están los grandes sectores socioprofesionales, como las organizaciones campesinas, las organizaciones patronales de la industria y el comercio, las organizaciones de asalariados, entre las que encontramos a las federaciones y confederaciones. Sí, pero que estas han venido desapareciendo sistemáticamente, porque el actual sistema neoliberal, en un 80 o 90% que se ha implementado en el país, ha orientado a que desaparezcan los sindicatos. El sistema de grupos de poder a través del sistema neoliberal ha sistematizado estratégicamente cercenar la desaparición de las cooperativas, de las agrupaciones ideológicas. El sistema liberal y los grupos de poder que actualmente tenemos en el gobierno en el país han cercenado, por ejemplo, la capacidad de organización de los sindicatos y organizaciones sociales. Eso es el sistema neoliberal. Pues bien, los grupos de presión realizan diversas acciones, es decir, ejercen múltiples formas de presión para alcanzar sus objetivos. Y esto los conocemos claramente. Hoy en día el país no tiene un desarrollo del sistema democrático. Hoy podemos calificarlo, como lo hemos expresado en reiteradas oportunidades en este medio de comunicación y en la fuerza de la palabra, que no tenemos un poder ejecutivo, sino un poder legislativo. Quien hace y deshace a su manera son los tres pequeños grupos políticos familiares que se encuentran encaramados en el Parlamento Nacional. Es decir, tenemos un sistema parlamentarista que impone normas y consultas y decisiones en el país. Los grupos de presión recurren a la información y a la propaganda a través de los medios de comunicación, dirigiéndose a la opinión pública y a las autoridades. Recurren a los contactos y negociaciones con las personas que desempeñan funciones públicas. Intervienen en las elecciones para favorecer a un partido o a los candidatos de un partido afín a sus intereses y para vetar a los que se oponen. También hacen uso de la intimidación mediante campañas de prensa, la conspiración en silencio, la negación de ayudas o la creación de dificultades, la acción directa inspirada en las huelgas y el boicot. Incluso aplican métodos de corrupción
contra la subversión de partidos políticos a los que luego solicitarán su rendimiento de cuentas, obsequios o invitaciones especiales a líderes políticos y administradores públicos y políticos. Este tema de los grupos de poder definitivamente está permitiendo que en el país vivamos en un estado de zozobra y de intranquilidad permanente. La intranquilidad permanente en el país ha permitido que la delincuencia realmente se favorezca en forma mucho más significativa. No podemos consolidar organizaciones políticas. Ante las vísperas del proceso electoral, como ya se pueden apreciar, surgen un montonal de propuestas, y disculpen el término de montonal, pero un conjunto de propuestas nada serias, ni mucho menos el surgimiento de agrupaciones políticas debidamente identificadas en un patrón y en un programa ideológico y en un programa de gobierno ante el próximo proceso electoral. Los grupos de presión son los dueños absolutos actualmente del manejo social, económico, político, judicial y administrativo de nuestro país. Muchas gracias por atendernos. Generamos la pausa comercial y luego retornamos.